Señor consellero, por que la Consellería fala de vehículos cuando lo que fai falta en el Hospital de Cangas de Narcea para dar atención a las urgencias extrahospitalarias con transporte, y en especial para instaurar la UBI móvil, y dotación de personal? Sí, entiendo lo que me pregunta. Es lo mismo que hace referencia a la que contesté la pasada semana a una pregunta del Partido Popular sobre este mismo tema. Leyendo la justificación de la urgencia de la pregunta, probablemente algo no entendió o seguramente lo expliqué mal, porque muchos tenemos clarísimo que el transporte sanitario, tanto urgente como no urgente, solo se puede hacer con dos elementos, con un vehículo y con personal. Como mínimo, alguien que lo conduzca y alguien que, según el decreto del transporte sanitario aprobado en esta legislatura, hace escaso año, año y medio, está perfectamente definido el tipo de personal para cada tipo de vehículo. El vehículo también es importante. El vehículo también es importante, no solo las personas. Ya sé que generalmente solo nos fijamos en el conductor, el camillero, el médico, la enfermera, pero el vehículo también es importante. Si no, flaco favor haríamos a un paciente recogido en la carretera si no tuviéramos un vehículo donde llevarlo. Como decía anteriormente, dependiendo del tipo de transporte, el vehículo tendrá más o menos complejidad técnica y de equipamientos, mayor o menor dotación de profesionales. Respecto a la acusación que me hace de presumir de la flota de vehículos, puedo decirle que es difícil presumir de lo que no es de uno. Yo solamente nos dedicamos desde el Servicio de Salud a gestionar los recursos que los ciudadanos nos aportan. Enumeré los diferentes recursos que están al servicio de los ciudadanos en el área sanitaria 2 y de quienes lo requieren, y ellos, los ciudadanos, son los que pueden presumir, sin lugar a duda, de sus dispositivos que sufragan claramente con sus impuestos. Me extraña, además, de que me acuse de presumir. Entiendo que con ellos le parecen demasiados. Mire, señor consellero, usted vino aquí a decir que podía atender intervenciones de primera respuesta col personal que hai agora nas urxencias de Cangas. Porque para as intervenciones de primeira respuesta xa el personal de las urgencias de Cangas deixando unha sola dotación de las dos que tienen, deixando, polo tanto, el hospital descubierto. Con lo cual, una vez más, cuando yo pregunto a dónde vei, usted me contesta que trae manzanas, y yo no sé si lo que trae realmente son berzas o ya que se quiere reír de las 23.000 personas usuarias de la sanidad en el área del suroccidente. Con lo cual, señor consellero, váyase a tomar el pelo a otra parte, porque en el suroccidente ya tuvo bien, porque ya teníamos abondo con la Consellería de Presidencia, con el señor Guillermo Martínez, ya teníamos abondo con la Consellería de Infraestructuras, con el señor Fernando Lastra, con Educación, con Agroganadería, con Industria. Nada más faltaba usted para venir a este club de los agravios con el suroccidente. Porque en el medio rural asturiano en general y en el suroccidente en particular estamos fartas y fartos de tener las peores carreteras, de tener la peor conexión a Internet, de ser el sitio donde primero faltan profesionales na sanidad, donde máis daño faen unas políticas de industria que pensaron nel agora propio en vez del mañana de todas, unas políticas agroalimentarias que machacan las nuestras explotaciones y a donde primero se recorta en personal de educación, ¿no? Y donde primero piechan aulas o líneas de transporte. Pero sobre todo estamos fartos de que sea aquí donde intentan engañarnos. Ya digo intentan porque piensan que pueden ocultar la realidad con cuatro mentiras o anunciando 4 inversiones ordinarias disfrazadas de plan especial del suroccidente, pero esto non cuela. En el suroccidente somos xente con moito aguante e a moita paciencia, eso é verdad para resistir aí, pero non nos tome por fatos, porque col transporte sanitario ya con las urgencias se ve el engaño dende el Alto del Acebo, dende el Valledor o dende la Casa al Puerto. Mire, como ya dije al principio, usted salió a decir aquí que las urgencias y el transporte sanitario están bien cubiertos. Ya pretendió justificar esto argumentando que había vehículos con equipamiento. Pero ese tira que libras tan zafio pues duró tanto como lo que tardaron los medios locales y el personal del hospital en salir a levantar la voz.
porque igual pretendía hacernos creer que las ambulancias se tripulaban solas, ¿no? Igual creía, ¿no?, que con este truco nos engañaba, porque para instaurar una UBI móvil, en este caso en el suroccidente, lo importante no es tanto la máquina. Y es verdad que el equipo tiene que tener un equipamiento avanzado con ventilación mecánica, y es verdad que la beta medicalizada del Hospital de Cangas lo tiene, pero ya que tiene que tener quien lo tripule, tiene que tener personal técnico y sobre todo dotación sanitaria. ¿Y esto lo hay en Cangas? Pues no, como decía al principio, no lo hay, porque en Cangas de Narcea el personal médico que veis con esta ambulancia y el personal de urgencias, y el personal de urgencias tiene 2 equipos por turno, de enfermería y a personal facultativo. Y a esto ni siquiera basta para atender lo que hay ahora, ni dentro ni fuera del hospital, porque cada vez que hay una salida, en primera respuesta que tiene que llevar personal sanitario, las urgencias quedan descubiertas, queda un solo equipo para atenderlas. O cada vez que hay un traslado, que aquí también mintió, aquí también intentó colárnosla, diciendo que había 2 traslados a la semana. Pues no, prácticamente todos los días tienen traslados. Y mientras hay un traslado del Hospital de Cangas al UCA mesmamente, durante todo ese tiempo hay un equipo menos trabajando en las urgencias del hospital de Cangas. O cuando hay problemas en Narrea o una planta, que también se tienen que dividir, ¿no? Entonces, y ahí donde está el truco, y ahí en el personal donde está la miocha de este asunto, porque para tener una UBI móvil real, no solo para eso, para tener unas urgencias cubiertas en condiciones, fan falta turnos de 3 equipos, no de 2 como hay ahora, una dotación simultánea de 3 parellas de personal facultativo ya de enfermería, que lle ni más ni menos que lo que tienen nas arriondas, que no entendemos por qué no aplica el modelo de las arriondas en el Hospital de Cangas, cuando además fue el seu modelo, el primero que se implantó cuando usted tenía responsabilidad directa en esto, ¿no? Pues mire, desde Podemos lo que decimos es que para arreglar esto en condiciones, ¿no?, para atender adecuadamente los servicios, no hacía falta marear durante 4 años con el plan del suroccidente, y creemos que no hacía falta encargar un estudio a la universidad para saber que esto tenía que estar cubierto, igual que no hacía falta encargar un estudio a la universidad para saber que la carretera AS15 es un auténtico desastre y que hay que intervenirla cuanto antes. Ustedes sigan así, sigan en esta dinámica, porque sigan a este paso, y a este paso seguro que la gente ve seguir marchando del suroccidente. Pero tenga seguro también que antes de marchar van a echarlos a ustedes. Buen discurso preelectoral. Y aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para comentarme algo del proceso. Me pregunta de una UBI móvil en Cangas de Narcea y me habla de educación, de bienestar social, del plan del suroccidente y de todo. Mire, respeto absoluto a las 23.000 personas del Área 2. Y lo llevamos demostrando años y paños, nuestro respeto absoluto a las personas del Área 2. Mantenemos en perfecto estado de revista un hospital. No hay ni uno solo que yo crea en España que mantenga un hospital para 23.000 personas. Evidentemente que puede ser el barrio de La Hería o cualquier barrio de Oviedo o de Gijón. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos claro el respeto a los ciudadanos del Área 2 y el respeto a las salas y el respeto a la accesibilidad de los pacientes y de los ciudadanos. Respeto absoluto. Pero además es el hospital con mayor dotación por número de pacientes, por número de personas, por número de municipios. Y además eso, lo cierto, es mayor número de pacientes, mayor número de médicos, mayor número de recursos. Me habla de comparativa con Arriondas. En Arriondas, 50.000 personas, 3 equipos en urgencias. En Cangas de Narcea, 23.000, es decir, menos de la mitad, 2 personas en el servicio de urgencias. 6 por la mañana, 2 por la tarde, 2 por la noche, sábados y domingos.
Señor diputado, respeto absoluto a esos pacientes, por eso tenemos un compromiso claro con aquello. Tenemos el mayor número de médicos por metro cuadrado y por pacientes en aquella zona. Mantenemos un hospital, mantenemos una flota de ambulancias, que el otro día se lo decía al diputado del PP, como ninguna otra área sanitaria en Asturias, como ninguna otra zona de Asturias. Y, señor diputado, vive usted en el mundo de Yupi. Pregúntele usted a los ciudadanos de Verducedo. Pregúntese usted a los ciudadanos de Degaña, pregúntele usted a los ciudadanos, que aunque no depende de ese área, pero sí se va por ahí muy fácil, como estuve hace poco allí, a los ciudadanos de Tormaleo. Pregúntele, señor diputado, que usted vive en el mundo de Yupi y evidentemente en el mundo preelectoral, en el que vive ya desde hace un tiempo.